Santo es una promesa. Y hablar de que el Espíritu Santo exista porque sea una promesa no es la dirección correcta, sino que el Espíritu Santo ya existía desde el principio, amén. Y cuando Jesús vino a la tierra y Él va al cielo, Él deja dicho en Juan 16, ahí usted lo puede encontrar, y dice, bueno, yo me voy a ir, tengo que estar con el Padre, pero pues hemos decidido enviar al Espíritu Santo. Así que cuando Él habla acerca de enviar al Espíritu Santo, hermano, Él está dándonos, amén, una promesa y cumpliendo una profecía en el libro de Joel, donde decía que vendría el Espíritu Santo sobre la carne de las personas y que entonces, hermano, a partir de ahí las cosas cambiarían. Es decir, cuando se habla del Espíritu Santo, hermano, morando en el interior de un individuo, no hay forma de que el individuo sea el mismo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, dice la palabra de Dios en los evangelios que dice, habrá señales que sigan a los que creen en mí. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas y si tomaren cosa mortífera no recibirán daño. Entonces, cuando el Señor Jesús, hermano, va planteando la forma en la que se va a mover el hombre sin que Él esté, aleluya, ya presente de forma corpórea, bueno, Él ha pensado en que siga presente, pero ahora a través del Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, es un versículo importante, hemos hablado de él ya, gracias a Dios, y que tenemos que tenerlo ahí, aleluya, siempre bien presente, porque esta es, según, amén, los teólogos, es fundamental, es estructural para entender por qué se dio ese avivamiento en el libro de los Hechos, por qué comienza a haber milagros en el libro de los Hechos, porque en los evangelios había milagros hechos por Jesucristo. Ahora, a partir del libro de los Hechos, los milagros siguen siendo hechos por Jesucristo, pero con la intervención del Espíritu Santo y con la imagen del hombre. O sea, son los hombres los que están representando el Evangelio, son los hombres los que ya representan a Cristo, son los hombres los que tienen al Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ayúdame a orar, Padre, quiero darle gracias, darle la gloria, la honra, recordarle, mi Señor, que estamos en la búsqueda de que su Espíritu Santo nos llene a todos, de que su Espíritu Santo, Dios, habite a cada uno de nosotros, mi Dios, y en los que es así, Señor, podamos ser estos testigos, Dios. Reciba la gloria y la honra, mi Dios, y que su Espíritu Santo que fue enviado, Señor, para morar en nosotros, Señor, así lo haga este día en cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias, Señor, por enviar, Señor, a tu Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estas palabras, hermano, Lucas las está escribiendo porque son palabras que dijo Jesucristo. Esto no es algo que diga Lucas por revelación. Él que ha escrito el libro de los Hechos y que está, hermano, aleluya, en la postura de mostrar, aleluya, que todo lo que se vivió y que todo lo que Cristo hizo es cierto y es verdadero. Él escribe estas palabras, aleluya, y esto que acabamos de leer, pero recibiréis poder. Esas son las palabras de Cristo dadas a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que cuando hablamos del Espíritu Santo dentro de la iglesia, hermano, tenemos que atender, aleluya, a que hay una intención, amén, previa a antes de que naciésemos, amén, de Dios a través de Jesucristo para darnos a esa tercera persona llamada Espíritu Santo a nosotros, sus hijos, a nosotros, los creyentes. Así que la intención de Dios es que entendamos, hermano, que al recibir el Espíritu Santo, nosotros recibiríamos un poder, hermano, aleluya, para ejecutar, aleluya, sus mandamientos, un poder
para ejecutar la obra que reclama el mismo evangelio. Un evangelio, hermano, sin señales vivas es un evangelio muerto. Un evangelio, hermano, que no muestra poder de Dios es letra solamente. Así que para que la iglesia verdadera, hermano, pueda concebirse como una iglesia viva, pegada a Cristo, necesita el poder derramado del cielo a través del Espíritu Santo. Y la iglesia somos tú y yo. Así que lo que tú y yo, hermano, aleluya, después de este versículo empezamos a leer en el libro de los Hechos, hermano, es algo que ha tenido de alguna manera ciertas replicaciones de forma poderosa en hombres que han creído en el Espíritu Santo de una manera muy particular. En los años 1800, en los años 1900 y casi siempre, hermano, aleluya, Estados Unidos ha sido de Norteamérica, ha sido precursor de grandes avivamientos, hombres de gran fe en el Espíritu, hombres con el Espíritu, hombres, hermano, aleluya, que movieron masas por causa de que su fe y su unción por el Espíritu Santo, hermano, la hicieron efectiva y la atestiguaron a los ojos de los hombres. Esto que ha pasado en estos años y en esta nación es algo que debería replicarse, porque también África, hermano, es un continente, aleluya, que ha recibido el testimonio del poder del cual habla la Biblia. Y sabes, creo que muchas veces nosotros, amén, como mexicanos, no hemos atendido correctamente a este poder que nos es dado de lo alto, un poder divino, un poder, hermano, aleluya, que es de Dios y el cual, hermano, por el hecho, escúcheme bien, por el hecho significativo de ser el mismo Dios, es un poder, aleluya, valga la redundancia, que todo lo puede. Así que cuando tú y yo miramos el libro de los Hechos o lo leemos, hermano, empezamos a mirar una etapa, hermano, de mucho gozo, de mucho júbilo. Miramos a hombres y mujeres desprendiéndose de cosas como creemos que no podría ser posible para nosotros. Hombres y mujeres viviendo de una forma unánime como no creemos que pueda ser para nosotros. Personas, hermano, recibiendo milagros, aleluya. ¿Por qué? Porque la promesa del Espíritu Santo viniendo sobre los hombres se cumple. Y todos conocemos el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde el Espíritu Santo viene sobre las personas. Las embiste, comienzan a hablar nuevas lenguas, aleluya, como señal de ese bautizo, como señal de ese sello, aleluya. Y a partir de ahí, hermano, aleluya, las personas comenzamos a denominar a los discípulos como apóstoles. Las personas, aleluya, se pueden preguntar en este tiempo si el apóstol sigue existiendo o no, y hay un debate, aleluya, a través de que si todavía hay apóstoles o no. Pero hermano, un apóstol era alguien que hacía señales, aleluya, que provenían de ese investimiento de poder realizado por el Espíritu Santo. Así que esta tarde vamos a leer algunos versículos que están en el libro de los Hechos para que tú y yo podamos mirar la eficacia de este poder, para que tú y yo podamos anhelar tener este poder, porque no está definido para ciertas personas. El poder del Espíritu Santo, hermano, fue una promesa para todos. De hecho, el capítulo 2 de Hechos, aleluya, nos hace mención de hombres que se asombraron por el hecho de que gentiles, personas no judías, hermano, estaban hablando nuevas lenguas. Porque la promesa de Cristo era para aquellos que esperaran, la promesa de Cristo es para aquellos que creen, la promesa del Espíritu Santo para alguien, hermano, amén, es, aleluya, aceptable, amén, por el ser humano, siempre y cuando tenga la suficiente fe y la suficiente humildad para esperar el tiempo de Dios y su anhelo primordialmente, hermano, de que esta promesa se dé sobre su vida. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Me emocioné gritando el día 31 y bueno, pues quedé hasta afónico, amén.
¿Cuántos se la pasaron bien el 31? Aleluya, yo estaba muy contento. Creo que no sé si sea invento del mexicano la piñata, pero qué divertida es la piñata, ¿no? Y eso que ni me metí, hermano. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro ha recibido al Espíritu Santo. Pedro, hermano, aleluya, toma la palabra y comienza a predicar. Y comienza a predicar no de una forma humana en el sentido de lo que él era antes. Él comienza, hermano, a hablar, aleluya, de lo que él ha vivido con Cristo. Si tú lees la predicación de Pedro, hermano, aleluya, quizá la podemos leer y nadie leyendo esta predicación se ha convertido. Quizá alguien que lea esta predicación de nosotros, hermano, no se ha arrepentido, no se ha humillado delante de Dios. Yo te preguntaría, ¿qué pasó aquel día que esta predicación que tenemos a nuestro alcance no podría causar lo mismo que causó en 3,000 personas? Es que cuando tú lees la pura letra, hermano, eso pasa, nada. Cuando tú y yo atendemos a esta predicación desde el hecho de la simple letra, hermano, aleluya, la pasamos de largo. Pero sabes, las personas que lo oyeron, hermano, aleluya, de la voz de Pedro, las personas que recibieron la impartición del espíritu que tenía esta predicación, estas personas se convirtieron, se bautizaron, hermano, y eran 3,000 personas. Ahora, imagínate tú, yo y cualquier persona que pueda predicar allá en las esquinas, en las calles, en los grupos de casa, en el ministerio satélite, no importa la ciudad, teniendo al Espíritu Santo, ¿qué no podríamos hacer por Oaxaca? ¿Qué no podríamos hacer por el país de México? El problema es, hermano, que hoy tú y yo estamos confiando más en grabarnos la escritura, en tener conocimiento, y nos hemos olvidado que el que hace que la escritura que pueda salir de nuestra boca, por simple que sea, puede tener poder para salvación. Pero ya no queremos hablar con el poder del Espíritu Santo, queremos hablar con el poder del raciocinio. A veces nos gustan más los libros, hermano, que escriben los cristianos que la misma Biblia que la inspiró el Espíritu Santo. Y no soy en contra de esos libros porque también soy parte de esa lectura. Pero jamás, yo te lo he dicho desde aquí, jamás un libro, aleluya, puede, hermano, suplir a la Biblia. No se puede. Es como si tú hicieras, hermano, a tu Dios, a Spurgeon, y dijeras, esto es mejor que la misma Biblia. Imagínate creer que Spurgeon es mejor que el mismo Espíritu Santo. ¿Estás acá? O Sproul, o Lewis, o esos escritores, hermano, aleluya, que pueden, amén, hacer algo en nuestras vidas y que son de buena influencia y que son buenos, por supuesto. Pero venir y entender esto... 3,000 personas convirtiéndose, 3,000 personas bautizándose, porque alguien predicó 3 minutos. Quiero que tú y yo magnifiquemos lo que es hablar la palabra de Dios teniendo al Espíritu Santo. Porque tenemos que dejar, hermano, de menospreciar al Espíritu. Tenemos, hermano, que dejar de ignorar al Espíritu. Para que nuestras palabras contengan ese poder, ese fuego que arde por dentro en el corazón de una persona y lo hace arrepentirse. Ese poder del Espíritu que nos da, hermano, de impartir fe, de impartir convicción, de que las personas vuelvan a decir, yo quiero de esa vida. Ya es solamente hablar, es entretener. No, hermano, este hombre ha recibido el Espíritu Santo y se ha levantado a predicar y 3,000 cambiaron. Yo te pregunto, varón, ¿cuántos de aquí quisieran tener una predicación de esas, por lo menos una en su vida? Nadie. Hermano, con una predicación de estas en mi vida, ya haría yo más que lo que llevo 12 años aquí, siendo 60, a veces en picos de 70 personas que alcanzamos. Una de 3 minutos, 3,000 personas. El campeón, ¿sí o no? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando dice recibiréis poder, es te voy a usar para hacer lo que yo puedo hacer. No es que tú puedas hacer las cosas, es que yo voy a poner mi Espíritu sobre ti para que por medio de ti haga lo que yo sé hacer, haga lo que yo puedo hacer. Eso es Dios. No es lo que tú puedes hacer con el Espíritu, no, es lo que el Espíritu hace en nosotros.
El mismo libro de los Hechos, hermano, pero en el capítulo 3, vamos a ver solamente el libro de los Hechos, porque aquí está plasmado, hermano, aleluya, la verdad de lo que pasó después de Hechos, capítulo 1, versículo 8, cumpliéndose la promesa, y después del capítulo 2, donde se realiza en efectivo sobre las personas. Hechos 3, versículos 6 al 8. ¿Está aquí? Mas Pedro dijo, y todos lo sabemos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. No solamente el hombre, hermano, es un evangelista, no solamente este hombre tiene poder del Espíritu de Dios para predicar. El apóstol ahora muestra, hermano, la señal de la sanidad, porque estas señales seguirán a los que siguen, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Es que Pedro recibió el Espíritu que puede hacer todo, el Espíritu que puede salvar y el Espíritu que puede sanar. Hermano, cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo, no deberíamos delimitarlo, hermano, aleluya, a un don. Deberíamos de tener la amplitud para decirle, Señor, así como quiero predicar y ganar almas, así también quiero orar por los enfermos y que sean sanados. Pero a veces, hermano, ese anhelo es una emoción de que nos vean, que podemos sanar a las personas, un sentimiento de querer hacer algo igual que otra persona. No es que este espíritu me gobierne para ser testigo de aquel que me invistió con su poder. El Espíritu Santo necesita gobernarnos, hermano, y hacer lo que Él sabe hacer y lo que Él puede hacer. Esto no es exclusivo para hombres y mujeres que tengan al Espíritu Santo, hermano, porque el Espíritu, según la Biblia, es el mismo, opera en ti y opera en mí. Pero no hemos, aleluya, atendido a esta obra gloriosa, amén. No hemos, hermano, aleluya, puesto nuestra fe en ese Espíritu que ha sido puesto sobre nosotros. Cuando oramos por un enfermo, quizá tenemos duda. Cuando oramos por un enfermo decimos, pues, ay, si Dios quiere. Hermano, Dios siempre está queriendo. Dios siempre está queriendo manifestar. Dios está queriendo usarnos para testificar de que Él es un Dios vivo y real. Así que este hombre, hermano, que había vuelto a la pesca después de que Cristo fue crucificado y que el Señor fue a verlo, le dijo, ¿qué pasó? ¿Me amas o no me amas? Ese hombre tuvo que venir a estar ahí esperando 50 días y esperar a ser investido. Y después de eso, cuando abre su boca, 3,000 se salvan. Y después cuando viene y ve a alguien que estaba en el templo, él también ya lo conocía, hermano, era el lugar donde venían a orar. Pero ese día fue diferente. Ese día él traía al Espíritu Santo. Ese día él ya estaba investido de poder. Así que lo ve, hermano, y le dice, levántate en el nombre de Jesús. Sus palabras, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Le está diciendo, te voy a dar lo que recibí, te voy a mostrar lo que Él me ha dado, te voy a mostrar lo que Él puede hacer. Te voy a enseñar al Espíritu Santo que mora en mi vida. No es te quiero enseñar a Pedro, no es quiero que me hagas el primer papa. Quiero que sepas que aquel Dios que crucificaron nos ha enviado la promesa del Espíritu Santo, y esta promesa viva y real me hace presentar señales de que Él ha cumplido. Eso es mostrar, eso es portar el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 8, está aquí. Hechos 8. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Samaria, se está predicando el evangelio. Los apóstoles, hermano, aleluya, están orando.
Y sabes, aquí ya nos presenta algo diferente y dice que las personas, escúchame bien, que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Ahora el Espíritu Santo, hermano, no solamente está conviccionando a la salvación. El Espíritu Santo no está sanando solamente los cuerpos enfermos. Ahora el Espíritu Santo, hermano, está liberando a las personas. Está echando fuera de la habitación, de su habitación, está echando fuera a la inmundicia, hermano, aleluya, que gobernaba sobre los hombres, liberándolos para habitarlos el Espíritu Santo, para que Él se pueda convertir en el Señor de ellos. Ahora, hombres, hermano, que a través de la predicación traen la libertad y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y los hombres comienzan a ser libres en el espíritu. ¿Porque ellos conocieron a Jesús? No, porque tenían el Espíritu de Dios. Porque caminaron a un lado de Cristo, no, porque tenían el Espíritu. Porque sabían alabar, no, porque el Espíritu los invistió para hacer, hermano, esta obra. Es que quizá no has entendido, hermano, que cuando hablamos de una iglesia, hablamos de personas que tenemos muchos problemas, personas dolidas, familias divididas, que hablamos, hermano, de mentes cautivas, que hablamos, hermano, aleluya, de un cúmulo de personas con cientos de problemas, acudiendo a un mismo lugar. Y que para que todas esas personas salgan de ese lodo cenagoso, hermano, necesitan recibir el investimiento del Espíritu Santo para que Él los libere, para que Él los salve, para que Él los sane. El Espíritu Santo no solamente es para que hagamos la obra a terceros, sino para que la obra primera se manifieste en nosotros como los creyentes y entonces podamos llevar esta libertad, esta sanidad y esta salvación a otros. Así que primero la iglesia necesita tener lo que Cristo ofrece. Cristo no les dijo, váyanse a predicar y ahí en el camino vemos. No les dijo, prediquen y veré si salvo. Vengan a este lugar, ahí esperan y ahí recibirán el Espíritu de Dios y ahí recibirán poder. Ven a la iglesia, busca a tu Señor, espera, porque ahí en la iglesia recibiréis el poder para que entonces testifiques del Dios que te salvó, del Dios que te sanó, del Dios que te liberó. Y entonces podamos llevar un evangelio vivo y real a las personas que están allá afuera, igual que nosotros, llenos de broncas. Porque las personas necesitan, hermano, esperanza. Pero ¿cómo puede recibir un mensaje de obediencia de un desobediente? ¿Cómo puede recibir, hermano, un mensaje de libertad de alguien endeudado? ¿Cómo puede recibir un mensaje de salud de alguien enfermo? No es nada conviccionante. ¿Estás aquí? Así que lo que quiere hacer Cristo es lo que hizo, hermano. Primero lo hizo en sus apóstoles para que ellos fueran, lo hizo en su iglesia, lo hizo en sus discípulos, lo hizo en los que creyeron en Él. Por eso cuando Cristo caminaba entre nosotros, hermano, y Él sanaba a las personas, todo el mundo venía. No venían ni por Pedro, ni por Juan, ni por Felipe, ni por ninguno de los otros 9. Venían por Cristo porque Él hacía las señales. Y cuando manda a todos los demás, y Él se ha ido, ahora las personas creen a causa de las señales que trae prodigios y grandes hazañas por medio del Espíritu Santo a un hombre. Un hombre común como nosotros, pero que esperó y buscó la promesa de Dios sobre su vida. Así que ahora las personas disfrutaban de la liberación. Ahora las personas, hermano, que estaban cautivas, miraban y oían a los espíritus salir de ellos dando grandes voces. Y eso los llenó de júbilo y de gozo. Y hoy la iglesia en el 2026 se queja que no puede. Hoy la iglesia se recarga en su debilidad. Hoy la iglesia, hermano, amén, no tiene tiempo. Hoy la iglesia, hermano, está todavía padeciendo y peleando contra su propia carne, pudiendo adquirir la promesa de Dios para ser el testigo que necesita este mundo de que Dios es real. Hechos 8:12. ¿Viste aquí?
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El año pasado hicimos un curso para bautizos y teníamos la expectativa, hermano, 7, 8 personas que podían bautizarse. Y cuando empezamos, hermano, a mirar, aleluya, esas personas que anhelaban bautizarse, acerca de los cambios que tenían que hacer en su vida, ese deseo no ha desaparecido, pero no se ha podido cumplir, porque las personas solamente quieren bautizarse, pero no quieren hacer cambios en su vida. Las personas, hermano, quieren vivir el evento, quieren, aleluya, saciar la emoción. Bautizarme, vamos a bautizarnos. Pero no, dice aquí que los hombres creyeron, y al que cree todo le es posible. Hermano, cuando alguien tiene el Espíritu Santo y ese alguien, hermano, aleluya, está siendo enseñado, está siendo discipulado, ese alguien va a hacer los cambios que requiere, hermano, aleluya, para que su bautismo no sea la saciedad a una emoción, no sea un cumplimiento ante los ojos de hombres, sino sea verdaderamente su compromiso de vivir para Cristo para siempre. El bautismo, hermano, no se expresa, aleluya, emocionalmente. El bautizo, hermano, al cual Cristo nos llama, es un bautismo que representa, hermano, aleluya, que los hombres puedan estar listos para hacer el templo del Espíritu Santo. Son hombres y mujeres que se adhieren, hermano, a la iglesia de Cristo para trabajar para Él, para vivir para Él. El bautismo del Espíritu Santo, hermano, que se nos da según Hechos 2 y Hechos 1:8 que leímos, es algo que Dios nos da para poder, hermano, hacer que pase algo en la vida de las personas, pero que ese algo sea tan real que sus vidas no puedan volver atrás. Dice aquí, escúchame bien, que Felipe anunciaba el evangelio. Pero Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino poder en el Espíritu Santo. Así que lo que este hombre estaba haciendo, hermano, era, aleluya, era lo que estaban haciendo los demás, al punto de que las personas, se testifica, se bautizaban. Yo he conocido personas que dicen, déjeme pensarlo. Déjeme pensarlo. Y personas que no sé si sea como tal un pretexto, pero dicen, creo que es mucho compromiso, necesito valorarlo. No estoy listo para ese compromiso. Hermano, lo que hace el Espíritu Santo en un individuo no lo hace ni para mañana, ni para pasado, ni para luego. El Espíritu Santo cuando convierte, convierte. El Espíritu Santo cuando libera, libera. El Espíritu Santo cuando sana, sana. Cuando pone la convicción de bautizarse, uno se bautiza. Uno se bautiza. Uno está delante de entregarle su vida a Cristo. ¿Qué más debo de hacer? Y el libro de los Hechos nos presenta, hermano, todo lo que una persona, aleluya, que está recibiendo al Espíritu de Dios, hace, recibe. Tú y yo tenemos que entender por qué es esencial el Espíritu Santo en una iglesia verdadera. Por qué es esencial que el Espíritu Santo more en nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo necesita gobernarnos? Porque tú y yo, hermanos, somos los responsables de testificar. Que no nos sintamos miedosos para orar por un enfermo o por un endemoniado. Que cuando prediques el evangelio, hermano, no estés, aleluya, esperanzado solamente en tu estudio, no estés esperanzado en nuestra pobre memoria. Que te preocupes, me va a respaldar el Espíritu de Dios, me voy a subir al púlpito y estará el Espíritu de Dios conmigo. Porque los hombres en el Antiguo Testamento, hermano, se preocupaban, iban a ir a la guerra y decían, ay caray, pero ¿irá a ir Dios conmigo? Porque si no va conmigo yo no voy a ningún lado.
Algo así tiene que ser en nosotros. Voy a predicar y el Espíritu de Dios se moverá y el Espíritu de Dios va a ungir la predicación y el Espíritu de Dios le dará a las personas entendimiento. Preocuparnos porque el Espíritu Santo esté en nosotros. En el libro de los Hechos, ahí mismo en el 8, pero ahora en el versículo 17, en un solo capítulo han pasado muchas cosas. Hechos 8, 17. Los apóstoles están chambeando y dice que entonces les imponían, a los que se habían bautizado, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hermano, que los que recibimos hagamos que otros reciban, que los que fuimos adoptados seamos usados para que otros sean adoptados, que los que fuimos sanados seamos usados para que otros sean sanados, que los que hemos sido libertados hagamos que alguien experimente esa misma libertad. Eso es lo que está pasando en el libro de los Hechos. Hombres que recibieron algo, hombres, hermano, aleluya, que obtuvieron de Dios esta gracia, la están repartiendo, la están compartiendo, están haciendo real lo que ellos mismos, hermano, vivieron en carne propia. No están, aleluya, sintiendo la envidia de decir, ¿por qué de orar por este griego? ¿Por qué de orar por este filisteo? ¿Por qué de orar por aquel fenicio? ¿Por qué de orar por este? No. Están aquí, creyeron y se bautizaron. Oremos para que reciban al Espíritu de Dios. Oremos porque tengan el mismo poder. Oremos porque hagan las mismas señales. Oremos porque también lleven este evangelio con el mismo poder. Es lo que está pasando aquí, hermano. Los apóstoles repartiendo el Espíritu Santo por mandato del Señor. Y es lo que tiene que hacer la iglesia. Tú y yo tenemos que hacer que otros que llegan reciban el Espíritu Santo. Y tendrías hoy que pensar, si no lo tengo, ¿cómo voy a hacer que otros lo reciban? Necesito anhelarlo, necesito buscarlo. Oía la historia de un hombre que cuando era niño lo educaron en el cristianismo, pero después a los 11 años él se va con su padre a trabajar en el alta mar. Su padre era marinero, y a los 17 se independiza y toma un propio barco y empieza a hacer su vida, y empieza él a traer africanos, va, los captura, los esclaviza y los viene a vender. Y así vivió muchos años, pero un día lo toma una tormenta, hermano, por sorpresa, y él jamás había clamado, aleluya, desde sus 11 años no se había vuelto a acordar de Dios, y clama por la gracia de Dios, y clama por la misericordia de Dios, y Dios lo rescate en ese momento, y entonces empieza a volver a leer la Biblia, pero sigue teniendo esa vida rara, amén, oscura, y después de eso vuelve a tener, amén, otra tormenta en el mar, y entonces ahí verdaderamente se arrepiente. Y cuando este hombre se arrepiente, hermano, trae un gran avivamiento, aleluya, y comienza a hacer cosas que no se habían visto, amén, por años, porque este hombre recibe el Espíritu Santo, y su testimonio es que él comenzó a ayunar un año. O sea, no creas que no comió un año, pero durante ese año fue insistente en oración y ayuno. Y al cabo del año, aleluya, vino un amigo y le dijo, oye, hay una persona que está inválida y vamos a orar por ella. Y él no era bautizado con el Espíritu Santo, él buscaba el Espíritu Santo sobre su vida, él estaba queriendo que el Espíritu Santo viniera a él, así que él viene, hermano, para orar por esta persona que estaba paralítica, tenía 17 años de paralítica, y entonces cuando él viene, le comparte el Evangelio y comienza a orar por ella, y cuando está orando recibe el don del Espíritu Santo y empieza a hablar nuevas lenguas, y acto seguido la persona se levanta. Y se levanta. Y entonces, hermano, aleluya, él empieza a mirar el Espíritu Santo moverse de una manera increíble. Así que él le empieza a creer a partir de ahí. Este hombre, escúchame bien, este hombre que llevó, aleluya, para que oraran por ella, tenía a su esposa con cáncer y tenía hermanos todos enfermos. Así que los trajo, hermano, y todos fueron sanados.
Porque un hombre se interesó por el Espíritu Santo, porque a un hombre le interesó el poder que desciende de lo alto, porque un hombre, hermano, tuvo interés en que Dios, amén, lo invistiera, aunque no fuera digno, que Dios le diera esa gracia de recibir el Espíritu Santo. Quizá tú cuando ves a alguien sanar dices, ay Señor, yo quisiera eso. La pregunta es si ayunas y oras y tienes el anhelo real o es la emoción del evento. ¿Quién no quiere sanar enfermos, hermano? Todos queremos sanar enfermos. Pero hemos creído que somos nosotros y hemos menospreciado al que lo hace. Esto es el Espíritu Santo. Le hablamos a alguien y quizá el Espíritu Santo no ha estado respaldándonos. Porque un respaldo del Espíritu puede hacer que 3,000 personas pongan atención. 3,000 personas pongan atención. Así que estamos hablando, hermano, este mes, aleluya, de algo todopoderoso. Y de algo que Dios a través de Jesucristo prometió y dijo, os enviaré. Y lo voy a enviar para que tengan poder y sean testigos. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y oremos porque el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y porque el Espíritu Santo nos use. Yo no sabía que me gustaba predicar. Yo sabía cosas como que me gustaba el fútbol, como que me gustaba el libertinaje. Yo sabía muchas cosas de mí. Cuando llegué a los 22 años a la iglesia, no sabía eso de mí. Pero me bautizó el Espíritu Santo a los 8 meses de ser cristiano. Me bauticé en agua hasta los 3 meses. Y después de que vino el Espíritu Santo, hermano, sobre mí, estaba yo trabajando de sublíder en un grupo de casa y el líder me dijo, tal sábado vas a predicar. Yo voy a predicar, me dijo, tú vas a predicar. No había una escuela, no había una enseñanza como la que ahora yo les doy a ustedes. ¿Y qué predico? Este es el tema, me dijo. Así que durante esas 2 o 3 semanas que me dio él para preparar un tema, leí la Biblia como pocas veces en mi vida. Hambriento de entender el tema, hambriento de conocer el tema, hambriento de saber qué iba yo a decir a las personas. Y empecé a orar y dije, Señor, quiero que te muevas. Señor, quiero que hagas. Pero el Espíritu Santo había venido sobre mí. Sin el Espíritu Santo, las cosas son diferentes. Tú y yo necesitamos entender, hermano, que es el Espíritu Santo lo que hace la gran diferencia entre la religión y un cristianismo vivo y real. Entre el no puedo y el sí lo voy a hacer. Entre el estoy dispuesto y el permítame, voy a ver si puedo. Que la diferencia, hermano, no mora en nuestras capacidades, en nuestras inteligencias. Que nosotros podríamos detener esta obra gloriosa por el hecho de menospreciar a Dios, de menospreciar al Espíritu Santo. Ninguno de nosotros está excluido de tener ese poder que Cristo prometió para nosotros. Ninguno de nosotros está excluido de poder hablarle a alguien más y ganarlo para Cristo. Ninguno está excluido en poder orar por alguien y sea sanado. Nadie está excluido en orar por un endemoniado y sea libertado. Nadie está excluido en poder enseñarle a alguien hasta traerlo a los pies de Cristo por medio del bautismo en aguas. Ninguno de nosotros estamos excluidos. Pero lo que sí es real es que nosotros podríamos excluir al Espíritu Santo de nuestras vidas y quererlo hacer con nuestras propias fuerzas y a nuestra propia manera. La diferencia entre una iglesia, hermano, aleluya, que puede cambiar las cosas y otra que no lo hace, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Cierre un momento sus ojos y pregúntese usted, o más bien conteste esta pregunta. ¿Quiero el Espíritu Santo? Contéstese. ¿Quiero ese poder sobre mi vida? ¿Quisiera que el Espíritu Santo me usara para traer un avivamiento? ¿Me usara para sanar a alguien? ¿Me usara para que alguien más reciba su Espíritu? ¿Me usara para que alguien sea sanado?
Quisiera yo ser ese testigo real y verdadero de que el Espíritu Santo viene sobre los hombres y los usa para mostrar el poder de Dios. Pregúntese esta tarde, hermano, si ha vivido con el Espíritu Santo. Pregúntese si el Espíritu Santo le está gobernando. Pregúntese, hermano, si hay pasión por hacer las cosas, si hay fuego en usted. Pregúntese, hermano, porque esta noche el Espíritu Santo quiere obrar, quiere trabajar en nosotros, quiere darnos lo que Él tiene a su alcance, y eso es todo. Quiere hacer grandes cosas en nosotros. Pero el Espíritu Santo, decíamos en la mañana, necesita un lugar habitable. Necesita un lugar santo donde pueda reposar. Un lugar, hermano, donde pueda venir y gobernar Él, y mandar Él, y señorear Él. Si tú estás dispuesto este día a decir, yo quiero ser ese templo donde Él mande, donde Él gobierne, donde Él señoree. Yo quiero ser esa persona que Él use para predicar su evangelio y almas sean ganadas. Yo quiero ser esa persona que pueda orar por alguien que sea libre. Quiero ser esa persona que ore por los enfermos y sean sanados. Quiero orar por las personas y reciban el Espíritu de Dios. Quiero ganar almas y traerlas al bautismo. Si usted quiere ser alguien así, hermano, usted necesita el Espíritu Santo. Yo lo necesito. Así que le invito esta tarde a venir al altar y clamar. Y clamar y clamar. Y si usted es alguien que aún no tiene el Espíritu Santo y hoy no pasa eso, usted tiene que aprender a esperar, pero no puede, aleluya, dejarlo ahí en el abandono. Un hombre ayunó un año. Todo el tiempo estuvo ayunando, lo más que usted se puede imaginar, y orando constantemente todo ese año. Y cuando vino con su fe para orar por un paralítico, el Espíritu Santo lo invistió y el paralítico se levantó. Oh, hermano, porque cosa maravillosa es tener al Espíritu de Dios en estos cuerpos tan frágiles, en estas vasijas de barro tan débiles. Así que te invito esta tarde a venir al altar y recibir al Espíritu de Dios sobre tu vida para ser testigos de nuestro Dios en este Oaxaca y en este México.